doctor, ¿y cómo sabemos así? ¿Viste, doctor? ¿Cómo sabemos la marca de los perros? La marca o la raza. O eso, la raza. Ellos no son coches. Bueno, la verdad que lo importante es, cuando uno no conoce, es consultar con el veterinario para que le digan qué raza de perro es. Porque si no dice tipo caniche, tipo pastor, los tipos no existen. O es pastor o es caniche. Yo, por ejemplo, así rápido le saco de la cosa. Yo, por ejemplo, tengo un caniche, pero mezcla de cocker, tiene oreja de cocker. Ya. Esa es una mezcla. Las mezclas son muy buenas porque se aportan, que cada raza aportan su belleza. Entonces vemos que el cocker aporta su oreja, su pelo, su belleza. Y la otra raza aporta otra cosa. Y tenemos una mezcla que nos hace feliz a nosotros. Pero, ¿y cómo sabemos, doctor, así como es de cuando es de raza y cuando tenemos que llevarla al veterinario? Pero muchas veces el veterinario se puede equivocar. Lo ideal sería conocer los padres. Se llama padre a la vista. Si papá y mamá son de raza, la cría también. Entonces, si sabemos que la mamá dice que es caniche y el papá no le conocemos, ahí tenemos una desgracia. Pero hay razas que sí tienen todo su papel y eso. Exactamente, son los llamados perros con pedigree, que es el árbol genealógico de los abuelos, tatarabuelos, toda la historia de la vida. O sea, viene con papel, con cédula verde. Con cédula verde incluida, y también tiene un tatuaje y un chip que le hacen que la garantía del perro es la verdadera. Hay un perro que tiene chip, ¿verdad? Sí, así mismo. Hay que tienen agujero en la oreja también. Agujero en la oreja también. Esos chips se los colocan y tienen ahí adentro con un lector especial. Podemos ver la vida y la historia del perro para identificar que es mío y no es de otro. Doctor, ¿y cuál era el perro ese, hablando de todas las cosas? ¿Cuál es el perro ese que está de moda, ese que es malo ahora? Hablan del pitbull. El pitbull es una raza muy noble, una raza que se mal interpretó porque las personas hacen de que el perro sea malo, no el perro que sea malo. Mis hijos todos tienen pitbull, todos son buenos. Tengo 2 nietos y viven y conviven con los perros. Nunca tuve ningún tipo de problema, porque no hace falta incentivar la violencia a este clase de perros que son netamente deportivos y atléticos. O sea que son buenos, ¿verdad? Son buenos, claro. No solamente que hay que hacer entrenarle. Claro, lo que siempre yo digo, no hay perros malos, hay dueños malos. Así es, oye, ¿viste? Así es. Doctor, ¿y usted nunca así, que por ejemplo una mascota o alguien que tuvo en su casa un animal así raro, exótico? Bueno, la verdad que animales raros siempre he tenido yo aquí en la clínica, animales que fueron abandonados, que fueron encontrados, por ejemplo, la tubolita, tuve un oso hormiguero, tuve el mono carayá, el aullador. El mono ya no es más mascota, no, ¿verdad? El mono no puede ser mascota, porque es un animal que nunca va a ser domesticado o avanzado, como dice la gente, ¿verdad? Y vivir atado en una jaula, eso es un crimen para un animal que está feliz en los árboles conviviendo con su familia. ¿Y qué tuvo más así raro aparte del mono, doctor? Sí, tuve también tiricas, que son de los... Tuve también 2 yacarés. Eso, que se llama Oricho, uno de ellos que vivió un tiempito en mi piscina hasta que lo liberamos en el río Paraguay. Doctor, y entonces, hablando de todo, ¿qué recomienda así para la criatura, la primera mascota? La primera mascota siempre es una mascota que tiene que ser una mascota chiquita, no un perro grande que no lastime y no golpea a los niños. Un perro chiquito que pueda ser manejado. Un caniche, por ejemplo. Un caniche, por ejemplo, ¿verdad? Y estar a su lado y compartir. El niño crece junto al perro. El perro también crece junto al niño. Entonces ese es lo más recomendado así para algún chiquito. Un chiquitito, así mismo. Doctor, y contámonos un poco tu veterinario, ¿qué hora te encuentro? ¿A qué número? Bueno, aquí estamos todos los días, de lunes a... Tenemos las 24 horas del día, tenemos atención de urgencia, estamos en horario de oficina y también estamos los sábados, estamos de 7 a 2 de la tarde. Y muy contento de haberle recibido a ustedes. ¿Y a qué número, doctor? ¿Es importante el número? El número es 600-995 y el teléfono de urgencia, anoten por favor que eso es importante, 0981-504-325. Gracias, doctor. Ahora voy a conocer más su veterinario, doctor. Perfecto, ahí te tengo que mostrar todas las mascotas que tengo. Dale, gracias, doctor. Gracias a vos. Morenita, no me hagas sufrir.